Quiero que charlemos un poquitito sobre este título. Está robado de un libro de un hindú que se encontró con la Biblia y él empezó a analizar cómo la Biblia terminó siendo el libro que le dio forma al mundo. Es una lectura que es no solo amena, empieza hablando desde Kurt Cobain a Bach, o sea, pasa por todos los temas y realmente vale la pena su lectura. Porque, no sé si vieron este meme o alguno parecido, si yo les digo que faltan... ¿Cuántos de ustedes todavía no terminamos de ubicarnos en lo que nos pasó del 2020? ¿Qué pasa si les digo que en 3 meses y medio ya es 2022? Porque no sé si conocen este otro meme. Julio pasó volando, se está yendo a Agostini y en septiembre tú fuiste mía. Canción, es vieja, ¿no? ¿Conocen? En septiembre tú fuiste mía, la conocen. No me digan que solo escuchen el Duki y esas cosas. En septiembre no conocen. Después, como cierre y como regalo, la vamos a poner al final. Y ahora todo es melancolía. Bueno, muy buen tema. Pero septiembre es uno de los... ¿Quién cumple años en septiembre? Fíjense, esto tiene una razón científica, ¿sabían? Porque enero es el mes de vacaciones. Entonces, enero más 9. Así que, Mer fue hace una semana. El lunes, hace 5 días. ¿Quién más cumplía? ¿Cuándo fue tu cumple? 24. 19. Mañana. Uy, ahí podemos hacer un cantar los cumpleaños. No, dicen que cantarlo antes trae... Dice que no es bueno. ¿Y alguien más cumple en septiembre? El Mateo. Que le mandamos un saludo también al Mate. No lo va a leer, no lo escucha, pero no importa. No importa. Septiembre es uno de mis meses favoritos. Sacando el mes de mi cumpleaños y el mes de mi aniversario, que es mayo, septiembre es uno de mis meses favoritos, porque vieron como que pasa agosto, los vientos, y empieza a surgir el amor. Ayer veíamos unos pajaritos por la ventana que estaban en pleno septiembre. Y es un día ni año, es un mes que tiene un montón de días. No sé, el día especial de la primavera primero, ¿no? Yo siempre me acuerdo en el secundario, me encantaba porque tenía toda la semana de la primavera que no hacíamos nada. El sueño del pibe no hacer nada en el secundario. Está el Día del Maestro también, que era feriado. O sea, septiembre vos lo arrancabas sabiendo que iba a ser más tirando a la fiaca. Pero hay un montón de días. Está el Día del Fotógrafo, está el Día de la Salud, el 21, hay un montón de días. Y hay 2 días, el 10, que fue el jueves, o hace un par de días atrás, fue, no sé si sabían, el Día de la Prevención del Suicidio. Un tema que por ahí es medio, hay que saber tocarlo, pero es un tema que hay que hablarlo. Ahora está en auge, no sé si quienes usan mucho Instagram. A ver, una canción famosa, ayúdenme los que ven Reels en Instagram o en TikTok. ¿Qué canción se usa muchísimo de Avicii? ¿Han visto Reels con esa canción? Sí, está lleno. Está lleno. Hay un audio. Bueno, no. No, quiero que la pasemos bien. No quiero que salgamos corriendo. Bueno, Avicii terminó tomando la decisión de suicidarse y dio un montón de síntomas antes. Hay una canción que se llama Wake Me Up que habla muchísimo de cómo él se estaba sintiendo. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, como tampoco cada tanto quiero abrir las puertas para si alguien la está pasando realmente mal. Necesitamos escucharlo, porque a veces se nos pasan esas cosas por adelante. Hay una canción de Avicii que dice: despiértenme cuando haya pasado todo esto, cuando sea más grande y por ahí un poco más sabio. Toda mi vida estuve tratando de encontrar mi sentido y no me di cuenta que estaba totalmente perdido. Y él estaba sumido en un mundo, o sea, una de las canciones que ahora dice, la canción esa del reel dice: mi papá me dijo que algún día vamos a dejar esta tierra, así que vivamos una vida que recordemos. Esa misma persona estaba sumida en una depresión que lo terminó llevando a la peor decisión. Cada tanto está bueno recordar que podemos hablar de estos temas bien hablados y buscando ayuda, no solo
en comunidad, sino también de profesionales que puedan acompañar. Si alguien está luchando con estas ideas, charlémoslo, no la viva solo y tirarnos un poquito más que una señal, porque a veces somos medios torpes. Eso fue un súper paréntesis, pido disculpas, pero cada tanto me gusta hacer este disparador para dar la posibilidad de hablarlo. Me pasó en un campamento, me pasó que me invitaron a hablar en un congreso, que cuando hicimos preguntas relacionadas con esto, habían un montón de jóvenes que estaban peleando con eso, y a partir de ahí me propuse tratar de abrir alguna puerta para charlarlo. Así que si hay alguien que lucha con esto, por favor no lo viva solo. No tenemos respuestas mágicas, tenemos simplemente compañía en esas situaciones de desesperación. Pero bueno, ese es uno de los días de septiembre. Y no sé si saben que septiembre es el mes de la Biblia. Se celebra acá en Argentina y en toda habla hispana, creo que fue 26 de septiembre de 1500, hace muchos años atrás, se tradujo la primera Biblia al español. Entonces a partir de ahí se celebra septiembre como el mes de la Biblia. Y me parece que está bueno que charlemos un poquitito hoy, y el domingo que viene vamos a hablar con temas relacionados con la Biblia, porque no sé si ustedes alguna vez se preguntaron, y si no se lo preguntaron nos podemos empezar a preguntar hoy, ¿por qué usamos tanto la Biblia? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué cuando uno se para a hablar acá apela a la Biblia para ver qué dice? ¿Alguno de ustedes se hace esas preguntas o fui yo el único? Yo tengo que reconocer que cuando tenía 18, 19 años entré en un descreimiento de todo. Y cuando me refiero a todo, es todo, ¿no? La fe, Dios, la Biblia. Y empecé a estudiar justamente, digo, bueno, si el cristianismo, si Jesús, si la Biblia son ciertas, no tenemos que tener miedo a preguntarle cosas. Tenemos porque la verdad es verdad o no es verdad. Entonces, a mí ese proceso me llevó a estudiar un hermoso camino que terminé estudiando 8 años, no solo sobre la Biblia, sino sobre otras cosas, pero empezó con la duda de por qué tomábamos un libro que dice ser que Dios habló a través de ese libro, ¿por qué sabemos que eso? ¿Alguna vez se preguntaron alguna pregunta relacionada con eso? No pretendo agotar el tema en una charla de media hora, simplemente vamos a hacer un par de introducciones a algunos temas, pero me parece bárbaro que pensemos, porque la fe cristiana no es una fe ciega. Vieron que muchas veces, no, bueno, eso es por fe, eso créelo por fe, que sí, tiene una parte que fe, que es creer. También la fe cristiana está basada en historia. Es más, Pablo, uno de los autores en el Nuevo Testamento, uno de los autores que más escribió, dijo lo siguiente: si Jesús no resucitó, o sea, si un hecho histórico no pasó, van es nuestra, o sea, no vale de nada todo lo que creemos. Entonces, la fe cristiana está basada en hechos históricos y está basada y sostiene ser la verdad. Y la verdad, más allá de las opiniones, ¿es verdad o no es verdad, no? O sea, ¿creemos que existe la verdad? Alguna hora me podrá decir, no hay ninguna verdad, todas las verdades son relativas. Bueno, esa es tu verdad, esa es una verdad para vos. Entonces todos creemos en verdades absolutas. Sea que yo creo que no existe ninguna verdad, esa ya es una verdad absoluta. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que hay una verdad, podemos empezar a descubrirla. ¿Por qué creemos que la Biblia es ese camino a la verdad? No tengo miedo ni temor de ampliar y abrir temas como este y muchos otros, porque la fe cristiana es una fe, no solo porque Dios nos invita, el gran mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si por ahí en la mente tenemos más preguntas que respuestas, o no nos animamos o tenemos miedo de buscar respuestas concretas a preguntas que tenemos, en momentos de crisis de fe, donde parece que todo tambalea como le pasa a Vichy, no hay nada que nos sostenga. Si todo es relativo y nada es verdad, tenemos que preguntar, y yo soy un convencido de que tenemos que animarnos a hacer las preguntas más difíciles. Las preguntas más difíciles, animarnos a hacerlas. Porque yo encontré que la mayoría tiene respuestas o tiene un camino de búsqueda hacia una respuesta. Obviamente no tengo todas las respuestas, pero sí
soy un convencido que hay que amar a Dios con toda nuestra mente también y saber en lo que creemos. Así que septiembre, mes de la Biblia, hoy vamos a meternos un poquitito desde afuera y después el aire el domingo que viene nos va a compartir también sobre cómo usar la Biblia. Y me encantó lo que hicieron las chicas también de meternos en cosas que están tan al alcance y que son tan fáciles y tan buenos que está bueno poder juntos hacernos este tipo de preguntas. Abro un espacio publicitario y lo cierro. Tenemos con Cina hace un tiempo y con varios chicos de acá de la comunidad ganas de abrir un espacio como el siguiente, que se llame algo como Fuego y Fe. Prender la parrilla, cocinar algo durante mucho tiempo y hacer las preguntas que querramos, abrir los temas y tratar de ir charlándolas. Porque está buenísimo realmente generar espacios, porque repito, no solo sostengo y creo que la fe cristiana es verdad, y como sostengo y eso, digo, entonces la podemos buscar la verdad a través de atrás de cada una de las cosas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Generé un poquito de expectativa. Bueno, hay un concepto que me gustaría ir introduciendo para ir viendo e ir metiéndonos e ir encontrando por qué la necesidad de la Biblia. Hay un en la Biblia misma, y tan solo saliendo a ver la naturaleza, nos empezamos a preguntar, ¿hay algún Dios? Y la Biblia lo plantea de este modo. Dice, desde la creación del mundo, desde que empezó a existir lo que vemos, las cualidades invisibles de Dios, o sea, lo que no se ve de Dios, porque Dios es invisible, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, o sea, su naturaleza de Dios, se perciben claramente, o sea, se dejan ver claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando vos ves las estrellas en el cielo, ¿a alguna vez les pasó? Hay un lugar para ver estrellas que para mí es uno de mis favoritos, que es el Camino del Cuadrado arriba. A la noche, tipo medianoche, si no hay luna, te pones a ver y ves cantidad enorme de estrellas. Y no les agarra esa sensación de, ¿habrá vida en otro planeta? Esas preguntas que todos tenemos. Y decir, es demasiado grande como para creer que todo esto es cuestión de azar. Hay un video que les recomiendo, que es de un profesor de Oxford, creo que es de Oxford o Cambridge, bueno, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, que el video está titulado, tiene un libro, la introducción es el video, pero en un video de YouTube que gasta 40 minutos, desarrolla la tesis, que pregunta si la ciencia ha enterrado a Dios. Véanlo, está muy bueno, porque la conclusión, ¿ha enterrado la ciencia a Dios? Los que quieran, después nos quedamos un rato más, les paso el video. Un profesor de Oxford dando cátedra en una universidad, en la Universidad de Madrid, en una plenaria, y que él explicaba cómo a lo largo o sea, hay tantos factores para no tener ninguna excusa, como decía acá el apóstol Pablo, no hay ninguna excusa para decir no existe Dios, o no hay algo superior. La conclusión del video es que la ciencia terminó enterrando el ateísmo. Pero obviamente, yo les cuento al principio y al final, el desarrollo vale la pena meterse para decir, entonces, si uno ve la arena, desde la hormiguita y decís, hace falta más fe en la casualidad que la fe en un Dios. Las probabilidades de que nosotros seamos seres humanos pensantes son tan pocas, las probabilidades de que nos sostengamos con vida son tan pocas, que hace mucha más falta creer, hace falta mucho más fe para creer en que somos producto de la casualidad, en que hay un Dios que nos creó. Entonces ya no tenemos excusa. Entonces, hay un Dios. Entonces, si hay un Dios, ¿qué hacemos con este Dios? ¿Hay algún modo de conocerlo? Buena pregunta, ¿no? Si hay un Dios, ¿hay un modo de acercarse a Él? Hay un libro que dice ser palabra de Dios, que dice ser lo que Dios mandó a decirle al ser humano. Él lo sostiene, hay pocos libros que dicen ser palabra de Dios y ser coherentes, ni el
O sea, yo leí hasta los libros religiosos musulmanes, leí los del Islam, y no pretenden ser palabra de Dios. Pretenden ser palabra de un profeta. Este dice es palabra de Dios. Entonces, analicemos un segundito este libro. Che, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Hay un montón de argumentos que no tengo tiempo para tocar ahora, pero que hacen de la Biblia un libro demasiado importante en la historia como para pasarlo por alto. ¿Sí? Como para decir no lo leo. Hay demasiados argumentos externos, estoy hablando científicos externos, o de su misma composición, redacción, que hacen, este libro no lo puedo pasar por alto si quiero tener una verdadera respuesta. No lo puedo saltear. La supervivencia de este libro, desde que empezó hasta ahora, fue el libro más perseguido, y el libro que mientras más perseguido era, más creció. Hay algunos datos paradójicos en la historia. Hay emperadores romanos que dijeron, lo quememos a todos los libros, y unos años después el mismo imperio romano estaba pagando que se copie. Lo que hicieron es terminar tantas veces, porque recién dijimos, si hay una verdad, vivimos plenamente y todos tenemos una verdad, algo en lo que creemos. Y si no creemos en el relato de la Biblia, hay otra cosa que está ocupando ese lugar de verdad en nuestra vida. Y por ahí no está tan analizado. Cuento algunas anécdotas. ¿Saben quién fue Stalin? Quiero decir con esto el poder del relato, el poder de contar historias. No tiene nada que ver con política, por más que todos se hayan sentado a la izquierda, no son de izquierda, no importa, chiste malo, chiste electoral, nada que ver. Stalin era el dictador ruso y buscaba implementar el comunismo en Rusia. Entre comillas, Stalin mató más gente en campo de concentración que Hitler. No sé si sabían eso, pero su carácter ateo hacía lo siguiente. Él quería instalar el comunismo y para eso hacía falta eliminar otro tipo de relatos que compitan contra eso. ¿Saben qué hacía Stalin? No solo con cristianos, también murieron cantidad enorme de cristianos, muchísimos. Pero él iba a los pueblos más metidos, y le preguntaba a la gente, ¿quiénes son acá los que cuentan historias? ¿Quiénes son los que llevan las tradiciones? Los juntaba a todos, esto está en los libros de historia, Hobsbawm, muchos historiadores cuentan esto, no es algo que estoy inventando yo. Los ponían en un lugar, los convocaban para charlar con ellos, y una vez que estaban todos sentaditos, cerraban la puerta y prendían fuego el lugar ese, anulando relatos, buscando a ver quién cuenta la historia de esta civilización, quién cuenta la historia de este pueblo, porque esas son las personas más peligrosas. Mi próxima lectura va a ser un libro de Umberto Eco. ¿Saben quién es Umberto Eco? Es un escritor que tiene varios títulos célebres, pero el último libro, no sé si fue el último o uno de los últimos, que lo tengo ahí pendiente de leer, leí el review y todo, está basado en hechos reales de un falsificador italiano que vivía en París, que falsificaba documentos y armaba teorías conspirativas. Y una de esas teorías conspirativas fue la que terminó derivando en el nazismo de Hitler. Hitler tomó las ideas de este falsificador para, entre otras cosas, exterminar al pueblo judío y a tantos otros, porque el pueblo polaco y tantos otros la pasaron muy mal con Hitler. Y este libro se mete en el poder del relato, porque querramos o no, lo sepamos o no, hay un relato que creemos. Ahora, ¿el relato que creemos es el verdadero o de dónde lo formamos, de dónde lo buscamos? El modo que interpretamos la realidad, ¿de dónde viene? Porque si nos alejamos de un libro como la Biblia, que no es obligación que todos lo sigan acá, no vengo a imponer nada, vengo a plantear el caso, para que después, si quieren, nos metamos de lleno. Pero si no lo estamos llenando con esto, lo estamos llenando con influencers, o lo estamos llenando con ¿qué? Con videos de YouTube, o con qué lo llenamos, o con nada, pero tenemos ideas guardadas que fueron escritas en libros de filosofía, por más que nosotros no lo hayamos leído nunca. ¿Estoy hablando muy en abstracto? Entonces, si estoy hablando muy en abstracto, vuelvo a empezar con lo de septiembre. Y cantos en septiembre, tú fuiste mía, no tengo problema. Lo que digo es, todos nos creemos un relato. Hay una historia que todos nos creemos. Ahora, ¿la historia que creemos es la verdad? ¿Hay una verdad? Si hay una verdad, ¿vale la pena buscarla?
Bueno, la Biblia sobrevivió fue el libro más perseguido de la historia. Sin embargo, fue el libro que más se conservó, paradójicamente. Gente murió, porque una cosa es que a vos te digan, che, este libro es importante, y otra cosa es que mueras por un libro. Porque al momento en que a vos te estás entre la vida y la muerte, te dicen, che, deja este libro, y si no es palabra de Dios, lo tiró a un costado, ¿o no? La cantidad de gente que murió para conservar esto fue muchísima. Estoy yendo rápido porque de esto hay mucha literatura. Profecías cumplidas. La Biblia es el único libro que tiene escrito 500 años antes cosas que pasaron 500 años después, con día exacto cuando pasó. Y está escrito. Y hay registros que estaba escrito antes. O sea, es el único libro que hay algo que se llama cumplimiento profético. Es el único libro que puede decir que todo lo que escribió se terminó cumpliendo. No es poca cosa. Un matemático se puso a calcular cuáles eran las probabilidades de que esto suceda. Un universitario se puso a calcular. ¿Saben qué número le dio? Para que coincidan todos los factores, para que se den las 10 principales profecías de Jesús, el número que le dio es un 1 con 117 ceros después. O sea, a veces creer en eso o creer en que este libro tiene algo, tiene cumplimiento profético. Es el único libro, como decía recién, que dice ser inspirado por Dios. Es el libro que más se tradujo y que más ha circulado en la historia. Y no solo eso, sino como voy a desarrollar en un minutito, la Biblia es el libro que forjó idiomas, que pasó de un idioma, por ejemplo el alemán, era un idioma que no tenía literatura. La Biblia fue el primer libro traducido al alemán y en los cuales hoy tenemos el alemán porque en algún momento un señor llamado Lutero lo tradujo a ese idioma. La unidad, la Biblia tiene Antiguo Nuevo Testamento, está trazado escrito a lo largo de más de 2000 y pico de años. Lo escribieron, no me acuerdo ahora la cantidad exacta, lo tenía anotado, les pido disculpas, después lo puedo buscar, la cantidad exacta de autores que vivieron en trasfondos totalmente distintos. Tenemos pastores de ovejas, ¿sí? Tenemos pastores, tenemos reyes que escribieron, tenemos sabios, tenemos gente que no tenía ninguna formación, tenemos médicos, gente de distintos trasfondos y de distintas culturas, que lo escribieron en culturas como África, en distintos continentes, en distintas épocas históricas. Y lo raro de todo esto no es que hayan tantos autores, sino lo raro de todo esto es que no hay disidencia en temas centrales y a eso se le llama unidad. Este es un argumento para charlar en una sola charla, lo estoy pasando medio rápido. Resistencia a las críticas, salieron muchísimas críticas y una a una las críticas cayeron, pero la Biblia se siguió manteniendo en pie. La arqueología, tantas cosas que se decían, no puede ser esto así, la arqueología terminó demostrando un montón de hechos históricos. Yo tuve la posibilidad de viajar a Israel y es impresionante ver las cosas ahí, porque desde acá, desde acá de Córdoba o lejos, vos decís, esto será así. Por ejemplo, hechos históricos como Sodoma y Gomorra, como el diluvio, hay fuentes literarias de otras civilizaciones que hablan de cosas que vos decís no pueden haber pasado y otras civilizaciones también las hablan. Y algo no menor es que la Biblia es un libro de sinceridad. ¿Qué quiere decir esto? Y lo estoy recorriendo rápido, perdón, que si quedan dudas de esto después podemos seguir charlándolo. Es un libro que no presenta a los héroes como héroes inmaculados, como héroes perfectos. En la Biblia se presenta al máximo héroe del pueblo judío, Abraham, como una persona que mentía, que tenía sus debilidades, que tuvo falta de fe. Y así con todos los personajes. Es un libro que acá si leemos un libro de San Martín, vamos a ver, San Martín cruzando enfermo igualmente dándolo todo. No se publican los errores de los héroes. En la Biblia todos, a excepción de Jesús, se publica tal cual es, lo que lo hace 1.000.000 de veces más creíble. Entonces todo esto hace que este libro sea un libro para tener en especial consideración, pero hay un argumento que para mí es el que termina y el que da título a la charla, el que termina de cerrar todo el esquema, que es la influencia que tuvo un pequeño libro, porque para analizar el poder de un libro tenés que ver qué poder tiene. Se puede decir, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el Quijote? ¿Saben qué es Quijote? Sancho Panza.
¿Lo vieron? Aparte del videito de José María Listorti, ¿lo vieron a Sancho Panza? Es muy de mi época esa cámara oculta. Pero bueno, no importa. Don Quijote fue uno de los primeros libros que se escribe en español y fue el que terminó dando forma al español. Se puede decir eso de Don Quijote. Usó la mayoría de las palabras disponibles del lenguaje español en ese libro. La mayoría de las palabras que usamos ahora están en ese libro. Más allá de que la historia te pueda o no gustar, o está escrita en un idioma antiguo y difícil de entender, ha formado un idioma. La Biblia ha tenido esa influencia y muchas otras. Ha tenido poder en la historia, ha marcado momentos históricos. La tecnología, yo lo único que les pido antes de decir esta frase, veamos si es cierto o no. Se dice que la fe es contraria a la ciencia o a la tecnología. Antes de decir esa frase así, les invito a que lo analicen por su cuenta y que leamos toda la historia tal cual fue. Porque la tecnología surgió de personas en su mayoría basadas e inspiradas en la Biblia. El barco a vela, por poner algunos ejemplos de muchos, surgió porque no querían ver más a esclavos remando. No me acuerdo, tiene un apellido parecido al mío, así que no quiero hacer autobombo, pero la persona que empezó a implementar el barco a vela era un cristiano piadoso que dije, no, las personas valen. Entonces, ¿cómo lo va a poner? La va a tratar como inferior y ponerlo a remar. Hagamos algún sistema con tecnología para que funcione. Y así con tantos otros descubrimientos, la Iglesia fue la impulsora en su momento de la ciencia. Todos los científicos eran rentados por gente inspirada en la palabra de Dios. El padre de la ciencia, de las ciencias naturales, para ustedes, ¿quién fue? Darwin fue mucho posterior y habría que analizar bien su carácter científico y analizar bien todo lo que sostenía. Todas las ciencias naturales surgen después de una época muy oscura a través de Newton, de Isaac Newton. Isaac Newton, más allá de, pues lo simplificamos, que le cayó una manzana en la cabeza y dijo, oh, la gravedad. No, estudió muchísimo. Hay un libro que se llama Suma Matemática de él y que él escribe lo siguiente. Los científicos estudiamos la naturaleza porque sabemos que hay un orden en la naturaleza y porque creemos en ese orden porque sabemos que hay un Dios atrás generando ese orden. Sin un Dios atrás no habría razón alguna para estudiar la ciencia. Estoy hablando del padre de las ciencias naturales. Y así científicos de muchísimo renombre que a lo largo del tiempo han sido influenciados por la Biblia. El progreso de la humanidad, mucho de la cultura que hoy damos por sentada, tuvo sus bases de cuando se volvió a leer la Biblia. Educación, las primeras universidades, Harvard, primero fue Oxford en Inglaterra. No sé si saben cuál era vieron que tienen el loguito y que dice ahí no es el eslogan, la frase, no me acuerdo. La frase de eslogan es Dios es mi luz. O sea, toda la luz científica parte de Dios en Oxford. Harvard igual. Harvard empezó a ser una universidad de todos religiosos, buscando a través de la Biblia dar explicaciones de todo lo que sucedía. Los primeros hospitales, ¿saben de dónde surgieron? De épocas en que todos abandonaban a las personas y hubieron cristianos y cristianas, sobre todo, porque hay que destacar muchísimo el rol de la mujer en nuestra historia, cristianas que se pusieron al hombro y armaron hospitales. Entonces, vos decís, todo lo que hoy vemos como bueno, no cayó de las nubes, no es que vino. Y mucha de esa influencia la tuvo este libro. Dígame que no vale la pena meterse y empezar a leer un poquitito más de lo que dice, ¿no? Hay una película que se llama The Book of Eli, o el libro de Eli. ¿Lo has visto? Es un poco violenta. Está buena. Es de una persona que tiene la verdad y que todos se la quieren quitar porque sería la salvación a un momento histórico apocalíptico. Y resulta que el libro, bueno, ya se la spoileo, es vieja la película. El libro ese es la Biblia. Y cómo recuperando la Biblia, el valor que tenía la Biblia para recuperar. Véanla, es una buena peli. ¿Es Denzel Washington? Denzel Washington es el actor. El arte surgió, bueno, podríamos seguir, no quiero aburrir, yo solo quiero poner la semilla de decir, pensemos
Y no tan solo creamos que la fe siempre tiene que ser ciega. Hay momentos en que uno no ve nada y que tenemos que tener fe en esas situaciones. Pero la fe cristiana está basada en demasiado exterior y mucho de eso lo tiene la Biblia. Pero por sobre todas las cosas, hay algo que es totalmente más innegable del poder de la Biblia y que es la influencia que tuvo a nivel personal. Y me refiero a mí y de tantos personajes en la historia. ¿Han escuchado hablar de Martin Luther King Jr.? Ahora nos parece lógico que tratemos igual a la gente de color, pero en su momento no era así. Y él dice, era pastor y se basó en lo que decía la Biblia. Y su última charla antes de morir fue, puedo ver la tierra prometida, yo no voy a entrar, pero va a haber un mundo en el cual no nos juzguen por el color de nuestra piel, citando un pasaje del Antiguo Testamento, de la Biblia. La Madre Teresa de Calcuta, bueno, el Sermón del Monte de Jesús inspiró Madre Teresa de Calcuta. Mahatma Gandhi, ustedes dirán, no es cristiano, le gustaba sumar ideas de todos lados, ¿no? Pero lo que lo inspiró Mahatma Gandhi fue la Biblia. Dice, la historia cuenta que Mahatma Gandhi iba con un Nuevo Testamento en el bolsillo. No lo digo yo, búscalo en literatura general. Entonces, influencia en personas que cambiaron la historia. Hoy la civilización, tenemos democracia gracias a la Biblia. Si no, remitámonos a 1500, cuando eran todos reinados y gente que llevó la Biblia al pueblo y que el pueblo empezó a ser leído, empezó a entender un poquitito más todo y se generó las democracias actuales. Estados Unidos, con sus cosas buenas, sus cosas muy malas, nació bueno, si leen la Constitución de los Estados Unidos, la base de la democracia y toda la influencia que tuvo en las constituciones de Argentina y de tantos otros países, nos vamos a dar cuenta de la influencia que tuvo este libro. Estoy hablando muchas cosas muy rápido, ¿no? Bueno, pido disculpas después, no quiero tomar tanto tiempo, quiero decir, esto es un tesoro. Esto es un tesoro. No, vos podés decirme cualquier cosa, podés pensar lo que quieras, nadie te va a obligar a pensar nada. Yo solo te digo que si no leemos esto, nos vamos a perder, te vas a perder un montón de cosas. Influencia personal. Les puedo contar un montón de veces que esto me ayudó en mis momentos de depresión, de tristeza, y que eso no lo tuvo ninguna serie de Netflix. Por más que hay algunas que estén bárbaras, ¿no? Por más que hay algunas que están buenísimas. Pero nunca me sacó de un estado de tristeza, como decía Mera hace un rato. Influencia personal en tener un modo de interpretar la realidad que nos ayude a dar explicación razonable al dolor. Hace un tiempo hablamos sobre el dolor, no sé cuántos pudieron estar en ese momento, pero es otro aspecto para encarar y decir, el dolor tiene que tener alguna explicación, no puede ser cuestión del azar. Y si el dolor tiene una explicación, ¿cuál es? Busquemos la explicación que plantean todos. Y no hay explicación más lógica que la de la fe cristiana. Lógica estoy hablando, después podés depositar tu fe o no. Pero digo, este libro tiene un poder tremendo. Y este es un libro que tiene el poder de leernos. Les invito a probarlo. Tiene el poder de cuando vos lo vas leyendo, esto me está hablando a mí ahora. Me ha pasado un montón de veces que no sabía qué me pasaba, empiezo a leer y decir, esto me está pasando. Es el único libro que no lo leemos, sino que nos lee a nosotros. Y es un libro que muchas veces a lo largo de la historia se trató de darle forma, y es algo de lo que me tomo un segundito para los apasionados de la Biblia, que ya la leen muchísimo, y que es una tendencia que está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es, esta parte no me gusta. Me traje otro cuaderno porque no lo iba a hacer con la Biblia, porque no le voy a arrancar hojas a la Biblia. Pero, esta parte no me gusta, hago esto y la tiro. ¿No te gusta por qué? Porque no la realizaste bien, no importa, mirá. Esta parte no me cierra tanto. La saco y le tratamos nosotros de empezar a dar forma a un libro que le dio forma al mundo. En vez de acercarnos a nosotros y animarnos a que nos dé forma a nosotros seguimos haciendo esto. A veces, y es un riesgo muy grande, entrar a la Biblia para tratar de hacerle decir cosas que no dice. Y le sacamos las páginas que no son incómodas.
eso al libro que le dio forma al mundo a veces le tratamos de dar forma a nosotros. Somos tan orgullosos, perdón, yo me hago cargo de lo que me toca, ¿no? Pero este libro es muchísimo más que un compendio de palabras. La historia lo demuestra, le dio forma al mundo, sigue dando forma a vidas y tiene un poder que es innegable cuando uno se acerca. Hay un pasaje en la misma Biblia que dice este concepto, trae el concepto de que Dios ya habló muchas veces a través de los profetas. Los profetas es lo que está muchas veces compilado en la Biblia, hombres que hablaron de parte de Dios, de varias formas a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días nos ha hablado por medio del Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo todo el universo. Fuertazo lo que dice. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Está hablando de todas las cosas, recién hablé de que uno ve, dice, cómo se sostiene el universo, está diciendo que fue Jesús, y que es Jesús el que lo sostiene con su palabra poderosa. Y Él está en la majestad de las alturas. Esto se llama, es el modo de revelar. ¿Saben? Vamos a charlar un poquitito de dónde viene la palabra verdad. Verdad es un término que costó muchísimo definir y a veces al día de hoy cuesta definir. ¿Qué es verdad? Es el antónimo de mentira. ¿Qué es una verdad? La verdad, etimológicamente, sobre todo en la Biblia, se la llama verdad a un término en griego que es aletheia. ¿Vieron cuando vos decís sos un anormal? ¿Qué quiere decir? Que no sos normal. Cuando es agnóstico es que no cree, o que siempre es una proposición que niega lo que sigue. Atérmico, que no tenés temperatura. Y así con todas las... ¿Cómo? Asintomático, como la charla de hace un par de domingos, es que no tenés síntomas. Bueno, lo mismo sucede con esta palabra. Aletheia es aletheia, oculto. La verdad quiere decir algo que no está oculto. Y eso es lo que quiero traer hoy. Dios no solo se quedó con esa creación, que es evidente, no hay excusa. Uno ve y dice, che, algo hay. Pero Dios no se quedó ahí, sino que Él dijo venir en verdad. Dijo traer la verdad. Y eso quiere decir aletheia, que no está oculto, que no está con un velo adelante. Un término que por ahí han escuchado que se llama revelación. ¿Viste? Como las fotos revelar, lo ves negro, lo revelás y lo ves. Aletheia quiere decir eso. Y Dios dice que se reveló en la creación, que la creación ya nos deja ver lo revelado, que se reveló en su palabra, que se dejó ver a través de su palabra, pero que en última instancia se reveló, quitó el velo en la verdad máxima, que es un modo que nosotros podamos entender. Alguien como nosotros, llamado Jesús. Por eso es importante que una vez más nos acerquemos, queremos conocer la verdad. A Jesús Poncio Pilato antes de crucificarlo le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Se acabó la charla ahí. Porque Poncio Pilato no se dio cuenta que Jesús unos capítulos antes había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la revelación, es eso que nosotros tanto quisimos saber acerca de Dios. Queríamos saber si había un sentido, si había alguna verdad, si había algo por lo cual valía la pena vivir. Y Jesús vino, y no solo, porque si uno lee la Biblia se da cuenta que el Antiguo Testamento hablaba de lo que Jesús iba a hacer y el Nuevo Testamento habla de lo que Jesús hizo. Y entre otro paréntesis hago, porque hay mucha esta idea dando vuelta y es muy peligrosa, que Jesús es la palabra, no quiere decir que esto no tenga validez. Que Jesús sea la revelación. ¿Cómo conoces a Jesús? Por lo que dice la Biblia de Jesús. Es casi que un argumento circular, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, Jesús es. ¿Y qué es Jesús? Como In Excess, la banda que cantaba, yo tengo my personal Jesus, mi Jesús personal. Si no, cada cual se va haciendo una imagen distinta. A mí me gusta que la canten. ¿Quién la cantó?
tenemos la ventaja de que yo soy un convencido porque la Biblia me transformó a mí, porque Jesús, la verdad, me transformó a mí. Si vos no has vivido esa experiencia, hay alguna verdad que estás creyendo, porque todos creemos en algún relato. Hay un relato en el que encajas perfecto, y que es el relato de la historia de aquel que decidió quitar el velo, quitar lo que separaba de la verdad. Se reveló, Él es la verdad. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que me puse deep play y tiré todo lo que tenían dando vueltas. No, porque yo deseo con todo el corazón, no solo que ser una comunidad de fe, de que nos podamos usar el poder que tiene esta palabra, que ha transformado iglesias, que ha transformado la historia de la humanidad entera, como traté de graficar en algunos puntos así volando, algo que transformó la historia, que la humanidad no sería la misma sin ese libro, sigue teniendo poder hoy. Y quiero que usemos juntos este poder. Está al alcance de nuestras manos. Se habló mucho de Afganistán ahora en este tiempo, que los talibanes tomaron el poder. Lo primero que atacaron fue la Biblia. Ahí no se puede tener una Biblia. En ese tipo de lugares se le tiene miedo a una herramienta tan poderosa como esta. Nosotros la tenemos a mano y la tenemos en una aplicación como nos mostraron las chicas. La tenemos, nos acerquemos un poquito más y veamos efectivamente si tiene o no tiene ese poder. Yo lo he experimentado personalmente, por eso dijo, de todo el listado de argumentos, y hay muchos más, puedo hablar muchísimo más. Para mí el que tiene más poder justamente es la influencia que tuvo en mí, la influencia que tuvo en tantas personas y la influencia que tuvo en la historia. Ahí demuestra la Biblia su poder. Y me gustaría cerrar con quizás alguna cuestión un poquitito más, dos cuestiones así que ya cierro. Hay un pasaje que muchas veces buscamos la libertad, ¿no? Y tantas veces escuchamos frases tipo hechas, decimos la educación es libertad, el pensar es libertad. Estoy 100% de acuerdo. Porque fíjense lo que dijo Jesús. Juan, si quieren buscarlo en la Biblia. Juan 8, 31 y 32. San Juan, el Evangelio según San Juan. Es una frase que por ahí es bastante conocida. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, en la palabra, porque muchas veces nos olvidamos de ese versículo que estaba antes, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y, como consecuencia de eso, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Creo que resume un poquitito de lo que tenía el corazón para compartirles. La verdad es lo que trae verdadera libertad. La verdad es lo que trae verdadera libertad. ¿Sí? La verdad es la que puede hacer un pueblo libre, un pueblo que piense, un pueblo... Pero a nivel personal, la verdad trae una libertad e ilumina esas áreas tan oscuras que tenemos todos, empezando por mí. Cuando se trae luz a un área oscura, ¿vieron cuando haces en psicología se llama insight, ¿no? Cuando te hace clic, cuando te cae la ficha, ¿viste en los videojuegos cuando tirás la monedita y caía y tenés un crédito a partir de ahora, cuando te cae la ficha, cuando se te cae la ficha, cuando la Biblia empieza a ejercer ese poder, que dice que está viva, una palabra viva que te lee, da un poquito de miedo. A mí me daría miedo si no fuese que atrás está la persona de más amor del universo que se llama Jesús. La verdad, ¿te gustaría conocerla toda la verdad? Vieron como la pastilla Matrix, podríamos terminar con la pastilla Matrix. Está la pastilla azul y la pastilla roja. La pastilla azul te va a hacer conocer toda la verdad. La pastilla roja te va a hacer que sigas viviendo como si no conocieras nada. Tenés la pastilla azul para conocer. A mí es que me daría mucho miedo esta posición de Neo,
y conocer toda la verdad que hay atrás. Pero cuando la conoces, te hace libre, verdaderamente libre. Y el desafío, si funciona, ¿qué le pasó? Ah, no, está en esa misma. Me lo iba a decir en memoria. El desafío es el siguiente. ¿Qué nos da forma a nosotros? Si el libro que dio forma al mundo o qué otra cosa. Y quiero tirar un par de estadísticas que estuve leyendo esta tarde. Acá la encontré. ¿Sabías cuánto tiempo? Esta es una estadística encima pre-pandemia. Aumentó 500% en pandemia, sobre todo en niños, el uso de pantallas. 4,5 horas al día conectado a pantallas. 4,5 horas. Me gustaría hacerlo. ¿Tienen saquen sus celulares? ¿Tienen alguna aplicación de control de tiempo en el celular? ¿No? No les voy a pedir que la revelen. Fíjense, entren. Yo tengo miedo de hacerlo porque la mía me da muy mal. Hay algunos celulares que vos lo buscas como tiempo en pantalla. En ajustes, ¿cómo es? ¿Cómo es el camino? Control parental. No, esta semana me dio mal. Bueno, ahí tenés el tiempo que estuviste solo en el celular. No voy a poner... Si yo les pido a ustedes que digan, voy a tener que decir el mío, así que también voy a pasar vergüenza, así que no. Esto es privado. La clave del celular hoy vale más que mirá, 4 horas. 4 horas 11. Yo estoy un poquito arriba, Rob, así que no te asustes. Yo más. Hoy estuve menos. Hoy estuve 2 horas. 2 horas y media. Hubo un día que estuve 11 horas. Claro, el trabajo, sí, la excusa. ¿Y a ustedes cómo les dan las estadísticas? Manu, Santi, Ale, ¿les dan buena estadística? Hay abuso. No hace falta que lo digan. Chicas, es abuso. Dicen que el promedio es más de 4 horas y media. ¿Quién está, vamos a hacerlo, ¿quién está abajo del promedio de 4 horas y media en el celular? Solo celular, ¿eh? No estoy hablando ni de televisión, ni de computadora. Celular. La cantidad de desbloqueo. ¿Y qué aplicación vas primero? Está buenísimo a veces leer, porque muchas veces no nos damos cuenta y terminamos medio esclavos de estas cosas, ¿no? ¿Saben cuánto dura la serie La Casa de Papel? Ahora salió la temporada 5ª. Yo todavía no la vi, pero la quiero ver. ¿Vale la pena? No vale spoilear, es pecado. ¿Está buena? Bueno, la veo. Dura 17 horas 30 minutos hasta la última temporada. O sea, si viste todas las temporadas, sumarle la 5ª. Si querías ponerte al día con La Casa de Papel para ver esta temporada, hubieses invertido casi 18 horas. ¿Saben en cuánto tiempo se lee el Nuevo Testamento? En 18 horas 20 te lees todo el Nuevo Testamento. O sea, si en vez de ver La Casa de Papel, ya sé que no es tan entretenido. Por ahí se nos va más la cabeza. Pero en el mismo tiempo que hubieses invertido en ponerte al día con La Casa de Papel, te lees todo el Nuevo Testamento. Si reemplazas si solo fuesen 4 horas y media del celular, si lo reemplazas, lees la Biblia en 16 días, entera. La Biblia entera se lee en 70 horas. 70 horas, 40 minutos. Si reemplazás todo, está bien, no te voy a pedir que no entres a WhatsApp durante 16 días. Si reemplazás solo el tiempo en redes sociales, bueno, ahora no sé, la estadística post pandemia no la tengo,
pero en menos de un mes leías toda la Biblia. Se reemplazó solo el tiempo. Si te desinstalas Instagram, TikTok y Facebook, bueno, Facebook no sé quién usa, pero si desinstalás, en menos de un mes te leíste toda la Biblia. Entonces, lo que yo quiero plantear es darnos cuenta que hay cosas que nos dan forma. Lo que leemos, lo que consumimos. Hay mucha idea atrás de todo esto. Y si nos animamos a tener un desafío, de tener un ratito de lectura por día, no te digo 4 horas y media, pero te digo, si la leemos 10 minutos por día, si realmente puede cambiarnos, traernos paz y libertad, ¿no vale la pena invertir 10 minutitos al día? Digo 10 minutitos que en modo peyorativo, porque no es nada comparado a las 4 horas y media. Algunos de allá deben tener más de 6. Lo bardeaba. ¿O no? Bueno, ese es el desafío que quería dejarles. Nos animemos a pensar. No está mal pensar. Acá las preguntas todas están buenas. Lo desafío a que busquemos esa verdad que se dejó conocer, esa verdad que está solo en Jesús. Porque esa verdad termina siendo amor. Y ese amor termina siendo todo para los que nos transformó. Y eso nos puede seguir transformando hoy. Hablé un montón. Me gustaría orar. ¿Quién se la banca? 10 minutos por día, 7 días y nos vemos el domingo que viene. ¿Alguien se anima a levantar la mano? 10 minutos, bien. Bárbaro. Dios te bendiga. La pregunta es, no sé cuántos somos acá. ¿Cuántos nos animamos a desafiarnos a estas próximas semanas? Ni te digo leer todo. 10 minutos por día. De leer, miren, Marcos, el Evangelio de Marcos, son 16 capítulos. Creo que en 10 minutos te lees un capítulo. En 16 días, 10 minutos por día te lees un pantallazo de lo que fue la vida de Jesús. El libro entero de Ruth en 12 minutos. Yo iría más. 12 minutos. Es más, ¿no te gusta leer? La misma aplicación esa le puedes dar play. No es lo mismo. Pero bueno, ¿se animan? ¿Quiénes levantan la mano y se comprometen en 7 días? Miren que vamos 10 minutos por día, 7 días. Dale.